7 vestidos para toda la vida. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Gracias por estar en otro video de moda. Hoy hablaremos sobre los vestidos para toda la vida. Son esos vestidos que toda mujer debe de tener siempre. Deben de estar colgados en su armario, listos para usarlos durante todo el año. Claro, entiendo que en muchos países, por ejemplo en Europa, hay ciertos países que viven todas las temporadas, que viven las 4 temporadas, y bueno, hay otros países que solamente 2 o menos, así que va a ir un poquito, depende, pero sí es una gran guía de estilo, es una guía de vestidos que toda mujer debe de tener para vestir elegante, para verse siempre arreglada y para verse a la moda este 2024, ¿por qué no? Porque si te gustan las tendencias, hablo mucho de tendencias de moda, lo que sí debes de usar, lo que te conviene comprarte y muchas veces qué cosas no nos son tan favorables, así que gracias por seguirme también en otras redes, como en Instagram, obviamente, y si eres nueva por aquí, me llamo Daniela, como te lo comenté, y aquí está mi botón para suscribirte, y aquí abajo están las chicas para saludarte, así que vamos a comenzar. Vamos a empezar con el primer vestido que toda mujer debe de tener, es un vestido blanco. ¿Por qué, chicas? El vestido blanco camisero, este es un vestido que acabo de comprar y que le veo mucho futuro. Ahora, ¿por qué lo acabo de comprar? Porque lo que suele ser blanco termina gris, termina manchado y es algo que sí debemos de estar reponiendo constantemente. El vestido camisero no se va a ir a ningún lado nunca. En este caso, camisero con botones hasta el piso y por lo general con un cinto, con algo que nos dé un poquito de figura. Es importante utilizar el cinturón pues para darle un poquito de forma. Ahora, ustedes van a decir, Dani, ¿y por qué primavera? Pues sí, lo entiendo, vestido blanco, pero ¿y después? Bueno, este tipo de vestidos se pueden utilizar durante todo el año porque son perfectos para ponerles capas, es decir, ponerles sacos, blazers, para ponerles un suéter por debajo, una blusa pegadita de manga larga, ya saben, esas camisetas súper delgaditas, para utilizar un suéter por arriba. Y bueno, son fáciles de combinar, le puedes poner botas vaqueras y vas a crear outfits muy lindos. Pero bueno, este es el vestido que nunca nos debe de fallar y que obviamente si estás en primavera, verano 2024 como lo estoy yo, pues lo vas a poder utilizar porque aparte es una de las grandes tendencias de moda 2024. Así que bueno, es uno de los vestidos que creo que te pueden salvar tu día a día, tu día casual y también tu día arreglado para ir a eventos durante el día y verte siempre arreglada. Así que esto es de verdad uno de los vestidos que puedes combinar con los zapatos que tú quieras y darle ese elemento de qué tan arreglado o qué tan casual lo quieres. En el segundo lugar, aparte de ser uno de los vestidos que creo se utilizarán mucho este 2024 porque está muy en tendencia para primavera-verano, aunque ustedes no lo crean, es el vestido en color negro. Van a decir, ¿negro en primavera? Pues sí, se puede utilizar perfectamente en primavera-verano. Les escogí este que es en un textil, o sea, en un tejido. No es un tejido plano, este es un tejido, es como si fuera una camiseta, vamos a decir. Y bueno, para las chicas que quieren algo de manga larga, pueden tener este en versión manga larga. Ahora, este tipo de vestidos son ultra mega versátiles, son de los que más utilizo yo porque los puedo utilizar desde con tenis y verme súper casual, moderna, pero bien vestida, hasta ponerle un collar dorado, ponerle un collar plateado y hacer los vestidores y un par de tacones. Le puedes poner también un cinturón y vas a lograr ese efecto mucho más elegante, más arreglado. Son básicos de armario que vas a poder utilizar durante toda tu vida. Todas necesitamos este tipo de vestidos porque los vamos a utilizar prácticamente de la mañana, desde ir a trabajar, desde tener una junta, salir, hacer tu vida casual en fin de semana, hasta cositas un poquito más arregladas, porque les puedes poner un blazer también, y lo que tienen es que son muy duraderos, combinables y los puedes utilizar prácticamente durante todo el año. Al ser tejidos permite que los puedas combinar también con otros tejidos y se vea como si tuvieras un coordinado, ¿no? Le puedes poner un suéter negro y parece un outfit monocromático que ya está hecho desde toda la vida. Son súper básicos. Ustedes van a poder encontrar la versión que más les funcione. ¿De qué depende la versión? Depende de dos cosas. Una, si por ejemplo vives en un país donde hace mucho calor, pues vete por algo de manga corta. Y dos, si vives en un país donde se viven todas las estaciones, pues probablemente tengas que escoger ambos porque son
países que tienen climas muy extremos. Así que, bueno, tienes que evaluar dónde vives. En el número 3 tenemos un vestido que sea en un textil ligero. Puede ser un algodón ligero, puede ser como una popelina, un voile, o puede ser como un lino. Este, que es un vestido nuevo, tiene la característica también de ser un camisero, y esto hace, fíjense, que sea algo muy interesante, porque es tan ligero que lo puedes utilizar como vestido y en segundo lugar como sobrecamisa. ¿Alguna vez ustedes vieron esta tendencia de la cual les hablé, donde decíamos, bueno, te pones unos pantalones o unos jeans y arriba te pones una especie de vestido, luzcas modernas, que se te vean las piernas, que se vea el pantalón? Bueno, es exactamente la versatilidad que le tenemos que encontrar a este vestido. Es decir, que sea una sobrecamisa y que sea un vestido. ¿Y por qué un textil ligero? Porque este sí, en verdad, está dirigido a los meses calurosos, al ser un vestido que te lo pongas encima, pero que tampoco te veas como que demasiado pesada, que se vea algo que puedes utilizar todos los meses calurosos y los de transición. Ideal también para transición porque es manga larga, ojo. En este caso yo escogí este que es un sage o bueno, no es un sage, es un color musgo muy bajito y que bueno, tiene tanto su cinturón que lo puede hacer lucir como un vestido o se lo puedes quitar o lo puedes dejar abierto. Son como vestidos muy versátiles. Si se fijan, los vestidos que tienen botones pueden hacer esas combinaciones como ser una sobrecamisa, como ser una parte de la tercera capa, dijéramos, sería una tercera capa, o pudiera ser también solamente una prenda, ya sea que te pongas o que te dejes. Creo que son vestidos que son muy usables. Escógelo siempre en un color intermedio, neutro, pero ni muy oscuro ni muy claro, para que lo puedas utilizar meses y no se te pierda en las estaciones, para que se pierda un poquito y alcance la temporada de transición. Chicas, en el cuarto lugar necesitamos un vestido que tenga un color, ya sea potente, un color que te guste, un color que te dé vida. De preferencia, escógelo en un tejido. ¿Por qué? Porque los tejidos viven durante todo el año. Son exactamente los vestidos que vas a poder utilizar toda la vida. Ahora, un corte clásico como es un plisado y un cuello estilo polo, sus botones profundos. ¿Recuerdan ese tip de los botones profundos? Si no, te lo voy a dejar por aquí, que es importante el tip de por qué no utilizo algo muy corto. Bueno, se los dejo ahí y se los dejo también en la cajita de descripción, que claro, les voy a dejar los vestidos en la cajita de descripción similares. Y ojo, como siempre, les dejo también todas las bebidas de We All Glow que ustedes tanto me pedían, que son suplementos alimenticios, ya saben, colágenos, todo lo que estoy utilizando, que por el momento ustedes me preguntaron si se pueden enviar. Por el momento son para aquí en México, pero próximamente los van a enviar, me dijeron que los van a enviar a todo el mundo, pero todavía es México. Y bueno, son ideales para la mujer, acuérdense, pero eso se los dejo en la cajita de descripción. Ahora, este vestido tiene un corte clásico para toda la vida. Si se fijan, tiene una manga, no está sin mangas, entonces eso hace que vaya y venga, que se pueda utilizar en todas las épocas, durante todas las épocas, porque les puedes poner chaquetas, blazer, trench coat, blusitas abajo, puedes hacer un millón de cosas. La idea es que te des un pop de color al rostro. La idea es que escojas uno de esos colores que te hacen sentir viva, que te dan color y que van a hacer que tu armario y tus vestidos también tengan un sentido y no solamente neutros. Hay que tener un poco de color y son esos vestidos que te van a decir, ah, qué bien te ves, ¿no? En el quinto lugar, chicas, tenemos el vestido, yo le llamo el vestido de oficina o el vestido de la junta. Puede ser ese vestido que puedes transformar en un outfit un poquito más serio, pero no aburrido. Y bueno, hay que escoger algunas rayas. En este caso escogí este, que fíjense lo que tiene. Sus rayas pues están un poco sesgadas, tiene esta parte fruncida, eso hace que se vea más la cintura. Y bueno, es un vestido
que queda bastante larguito, pero eso depende de la proporción, si les gustan midi, si les gustan largos o si les gustan arriba de la rodilla. Esto depende mucho si eres alta o si eres petit. Yo mido 1,70 y por lo general soy talla 28 en Zara. Para que se den una idea de mis medidas, soy una M. Al ser yo de piernas largas, bueno, a mí me favorecen los vestidos largos, pero esto, imagínatelo en corto. Un vestido que tenga algo para toda la vida. Las rayas son para toda la vida. Siempre te tienes que preguntar, ¿este vestido es para toda la vida? Es decir, las rayas estas son para toda la vida. Si tu respuesta es sí, es que estás en lo correcto. Tiene que ser un vestido que te dé algo de carácter, algo de formalidad, que sea simple y que te haga lucir elegante y que le puedas cambiar los accesorios. Tiene que ser un vestido que le puedas poner unos tenis y lo hagas casual, o puedes ponerle unos tacones y se ve elegante. Son esos vestidos versátiles que son serios e imponen autoridad, pero no dejan de ser también divertidos y modernos. En el sexto lugar tenemos The Little Black Dress, como dicen en inglés, o el simple vestidito de toda la vida negro que siempre nos va a sacar de apuros. Bueno, esto depende mucho tu cuerpo, lo que te guste, pero sí tiene que ser liso. Sí, tiene que tener algo que sea para toda la vida, pero que se te vea bien y que lo puedas acomodar como en varios escenarios. Escenarios, te estoy hablando desde una cena, desde un look deportivo con tenis, o que lo puedas hacer simplemente ponerte un blazer y se vuelva una falda, o con una camisa por arriba o un suéter. Ya saben, ese vestido que lo puedes llevar desde un funeral, a una fiesta, a cualquier lugar y siempre te veas bien, y lo tienes que tener colgado prácticamente durante todo el año. Versiones, claro, mientras más simple, por ejemplo, este es un slip dress o un vestido lencero, que es para toda la vida, por lo general se ve bien, pero entiendo que no todo el mundo le gusta este tipo. Puede ser cualquier tipo de vestidito negro que sea simple. Me van a decir, Dani, pero este tiene holanes. Sí, tiene holanes, pero tiene su encanto. Si vivieras, por ejemplo, no sé, a lo mejor en un lugar donde hace mucho calor, por ejemplo, yo en Barcelona he pasado unos calores tremendos, yo me pondría algo así, ¿no? Y no me pondría una seda porque a lo mejor estaría sudada todo el tiempo. Entonces a lo mejor utilizaría algo así y me vería siempre bien. Muchas veces los vestidos que tienen este tipo de holanes, pastelones o escalonados, pues son bastante diferentes, pero por lo mismo que son diferentes, no se ven mal en 5 años. Entonces hay que valorar un poquito cómo queda el vestido y ver qué tanto nos puede servir. Y en el séptimo lugar, chicas, tenemos un vestido estampado. En este caso, pudiera ser sí o no, o un maxi dress. En el país donde yo vivo, que obviamente es México, vivimos más calor, o de menos en la zona donde yo vivo en Guadalajara, bueno, hace más calor que frío. Entonces, un vestido que yo utilizaría muchísimo estampado sería algo así, o en manga larga estampado sería algo así. Estampados que en 3-4 años se sigan viendo bien. 3-4 años, pues las plantas son las plantas, tiene por ahí algunos pájaros, pero no se notan tanto y se sigue viendo bien. Elementos muy básicos como plisados, manga larga, manga corta. ¿Por qué 2? Bueno, en este caso porque lo utilicé en la noche en un momento donde todavía hacía frío y bueno, lo pienso en el calor, ¿no? Pero aquí es donde ustedes su maxi dress o ese vestido estampado que les guste, lo van a adecuar al país donde ustedes me ven. Si ustedes me están viendo en un país o en una ciudad como Miami donde hace calor, bueno, ustedes van a buscar un estampado que se utilice mucho tiempo y que lo vean durante mucho tiempo, que por lo general no son las frutas, por ejemplo, son limones, ya les digo que no, si son peras, pues tampoco. Si son algún tipo de flor que siempre está, o que es una flor, bueno, se va a ver siempre bien. Si están en países donde hace más frío, pues se pueden ir también por algo liso. Hay versiones lisos de maxi dresses que las harán ver súper elegante. Aquí depende mucho del país donde vienen, pero necesitan un maxi dress. Si eres bajita, no es que no puedas utilizar un maxi dress, simplemente hay que buscar que la tela no te coma y que utilices algo de taconcito. Si no, pudiera ser
tu versión en un vestido corto, que sea fluido, que tenga tela, que tenga su encanto y que te haga sentir que estás vestida no tan casual, que estás más bien del lado femenino. Ese vestido lo vas a utilizar para desayunos, para fiestas en el jardín, los vas a utilizar para cumpleaños, los vas a utilizar para muchísimas cosas. Obviamente, si vas por un vestido largo que sea liso, como el que les enseño aquí, lo vas a poder utilizar más y sí, es más elegante, ¿sí? Porque siempre los lisos son más fáciles de combinar y los lisos siempre nos ponen en una situación donde los complementos van a darle variedad al vestido, es decir, los cinturones, los collares, ya saben todo esto. Yo les recomiendo ver dónde se sienten ustedes mejor o quiénes son ustedes. Párense en el espejo, pruébense en una tienda para ver quién eres tú. O sea, si eres una persona que te gustan los estampados, busca un estampado para toda la vida. Y si eres una persona que le cuestan los estampados, pues un vestido largo que sea liso va a venir perfecto. La manga va a ser la manga que más tiempo puedas utilizar o más meses puedas utilizar durante el año. Pero bueno, chicas, esos son los 7 vestidos que toda mujer debe de tener. Son vestidos infalibles que toda mujer debe de tener en su armario y son básicos para toda la vida. Me encanta hacer estos videos de básicos para toda la vida porque ustedes van a tener siempre sus vestidos que van a ir utilizando durante todo el año y de repente van a ir modificando uno que otro dependiendo si pues ya se les manchó, como el blanco, que es de los que más fácil se manchan, y bueno, si de repente quieren darle variedad. De todas maneras, yo les voy a dejar aquí abajo algunas ideas, les voy a dejar enlazados los vestidos que todavía tengan un enlace. Y bueno, mil gracias por haberse quedado hasta el final. Me encantaría saber si ustedes ya tienen algunos de estos vestidos, si son de vestidos o si simplemente no les gustan los vestidos y vieron mi video. Me encantaría saber de ustedes. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios, como siempre. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.